Hola, buenas tardes a todo el mundo. Ahora mismo tenemos 15 personas atendiendo. Supongo que eh, iremos entrando más gente, irá entrando más gente a lo largo de la charla en los próximos minutos. Quiero agradecerlo y daros la bienvenida a este webinar de hoy, de competencia emergente en dirección de proyectos Effective Control and Change and Climate Management, por nuestra parte del PMI de Andalucía. Yo soy Manuel Jesús César, vicepresidente segundo. Bueno, y os doy la bienvenida a todos a este evento. El evento de hoy pues trata de todo lo que son las gestiones de reclamación y gestión de contratos. Es un tema bastante interesante ahora mismo, sobre todo en proyectos grandes. Entonces no se puede descuidar con todo lo que son las gestiones de contratos y reclamaciones dentro de los proyectos. El ponente de hoy es nuestro amigo compañero Fernando Falcón. Fernando tiene más de 24 años de experiencia en proyectos internacionales de construcción, ingeniería de construcción, proyectos grandes, megaproyectos, como son en oil gas, en power, petroquímica, fotovoltaica, energía, termosolar, wind and farm, infraestructuras, ferrocarriles, fabricación de tuberías, plantas industriales, una infinidad de experiencia. También ha estado como director en muchas compañías y responsable de negocio en muchas compañías, algunas compañías. Además tiene experiencia, como he dicho ya, como project manager y responsable de contratos y reclamaciones. ¿Vale? Ha sido, pues, ha ostentado el puesto de director y en varias compañías, tales como puede ser jefe de proyecto y control en varias compañías, pues, como encargado industrial, Técnicas Reunidas, CENER, y desde 2017 está colaborando con la empresa Kingfisher Consulting, ¿vale? Y trabajando como asociado con la empresa Ante Consulting, que se dedica a todo lo que es preparar y defender y hacer estrategias en complejas reclamaciones y dando soporte y consejo, aparte de entrenamiento, en temas de contratos y reclamaciones, gestión de reclamaciones. Mejor que yo y con toda esta presentación os puede hablar Fernando dentro de su presentación de webinar de hoy. Y bueno, os dejo con Fernando y su webinar. Al final de la presentación haremos una ronda de preguntas y respuestas, ¿vale? Donde resolveremos todas las dudas que se puedan plantear después de escuchar la presentación y ver la presentación de Fernando. Sin más, os dejo con Fernando. Venga, hola Fernando. Hola, buenas tardes, Manuel. Buenas tardes Eh, a todos. Te dejo ya el hilo y el gobierno del webinar. Sí, pues, A esta jornada. Y bueno, pues sin más, vamos a empezar. Sí, de pero lógicamente en otros sectores la gestionar es una forma de gestionar los proyectos. Cualquier otro sector. Sin más, empezamos. Bueno, todos estamos en la gestión de proyectos y cuando hacemos un proyecto, pues siempre nos gusta pensar que ha sido un proyecto con éxito, que el proyecto en el que hemos participado ha tenido éxito. Si pensamos en las características de un proyecto con éxito, pues bueno, hay multitud de ellas, pero resumiéndolo un poco, pues podríamos encontrar con que la planta o el trabajo que hemos hecho cumple con los requisitos técnicos, los requisitos de operación, es decir, produce lo que estaba previsto producir, con los rendimientos, consumos, funciona técnicamente correctamente. La puesta en marcha de esa planta se realiza sin fallos. Todos sabemos que la puesta en marcha de los proyectos de ingeniería de construcción, de las plantas, de procesos, pues bueno, suele haber problemas en esa fase que se deja siempre para el final y puede causar pues retrasos y costes bastante importantes.
Lógicamente también que en tema de seguridad, pues los registros sean buenos, sean impecables. En primer lugar, porque no haya accidentes y no haya desgracias personales. No queremos que en nuestros proyectos, en nuestros trabajos, la gente se accidente. Y luego también, lógicamente, si tenemos actuamos mal en tema de seguridad, pues hoy en día penaliza y hay clientes que ni siquiera te dejan ofertar si no tienes unos registros en seguridad mínimos, ¿no? Y por supuesto, entregar el proyecto con el plazo que estaba previsto. Todo esto, pues bueno, lógicamente el proyecto ha sido un éxito y lógicamente el cliente va a estar satisfecho porque técnicamente hemos hecho un trabajo correcto y satisfactorio. Y lógicamente a nosotros como técnicos, la mayoría somos técnicos, pues es lo que nos gusta. Hemos construido algo que ha salido bien, a nivel de ingeniería está bien diseñado o mejor y todos pues orgullosos de ese proyecto. Pero tenemos que tener en cuenta también que tenemos que obtener una rentabilidad. O sea, un proyecto con éxito, solo la parte técnica, pues está muy bien, pero si no obtiene rentabilidad, la esperada o más, pues no es un proyecto plenamente exitoso. O sea, el contratista tiene que estar satisfecho también, plenamente satisfecho. Y eso solo se obtiene con esa rentabilidad. Al final, pues nuestro negocio es hacer plantas, proyectos del tipo que sea, y con eso obtenemos un beneficio. Ese es nuestro negocio. A no ser que estemos en Ingenieros sin Fronteras o algo similar, pues buscamos esa rentabilidad. Y pongo aquí esperada o más porque todos sabemos que hay algunos proyectos que a veces pues, obtienen una rentabilidad inferior y no es posible obtener la rentabilidad esperada. Y lógicamente en una empresa tiene un plan de negocio, un presupuesto anual y con otros proyectos tendrá que recuperar lo que ha perdido en ese proyecto. Perder para mí siempre lo he mirado como obtener menos de la rentabilidad prevista. Perder no es, como hay mucha gente que piensa que es negativo. No, si tú tenías previsto un margen de 10, pues un margen de 9, estás perdiendo dinero. La empresa en otros proyectos tiene que recuperar ese margen. Y dependiendo de qué proyecto estemos, cuál esté perdiendo dinero, pues si resulta que es el proyecto más grande de la empresa, recuperar ese margen con otros proyectos puede ser complicado, porque hay que recuperarlo en muchos y a lo mejor el porcentaje de rentabilidad que tienes que obtener en ese proyecto es a veces imposible, ¿no? Entonces hay que gestionar todos los proyectos buscando ese éxito completo, técnico y económico. Lo que ocurre que, bueno, pues hoy en día el mercado actual, no solo internacionalmente trabajar en proyectos internacionales es muy complicado. Actualmente en el mercado actual nacional, en España, también cada vez se hace más complicado. Pues bueno, la competencia cada vez es más alta, los clientes cada vez tienen unas expectativas técnicas de calidad más altas, las regulaciones cada vez son más complicadas también, los márgenes son cada vez más bajos por esa competencia alta y porque bueno, pues los clientes tienen menos presupuesto. Si hemos estado o estáis alguno en sectores relacionados con el petróleo, pues en 2015 hubo una crisis importante y redujo mucho pues, la capacidad de inversión de los clientes finales, de los propietarios, ¿no? Los plazos igualmente cada vez son más complicados, más ajustados. Si miramos hace 20 años atrás, pues para hacer lo mismo tenemos unos plazos más reducidos. Y la incertidumbre con los subcontratistas siempre está ahí. O sea, actualmente los proyectos de ingeniería y construcción y los proyectos EPC, en los que el contratista principal gestiona todo, la ingeniería, las compras y hace la construcción, pues cada vez más, por no decir todos, se usan subcontratistas. Gestionamos la construcción a través de subcontratistas, con lo cual, pues bueno, dependemos de ellos. Además de todo esto, los contratos cada vez son más complicados con nuestros clientes, más adversos, y los clientes cada vez están más orientados a esa gestión contractual. Comentaba que en proyectos internacionales esto es así desde hace tiempo y sobre todo en países
que son bueno, pues de origen anglosajón. Todos los países de origen anglosajón o con cultura, y sobre todo cultura en gestión de proyectos anglosajona, bueno, el contrato pues existe para algo, ahí está. Y en España, por ejemplo, hablando en el mercado nacional, pues hace 20, 30, un montón de años, pues el contrato se firmaba, se guardaba, exagerando un poco, en el cajón y no se volvía a utilizar. Toda la gestión era una gestión más directa, más personal, bueno, porque había confianza con los clientes, el cliente te conocía, confiaba en ti, que a nivel técnico ibas a realizar el trabajo, resolver los problemas, tú conocías a tu cliente, tenías confianza en él y bueno, pues confiabas y sabías que al final del proyecto todo aquello que había sucedido y que te había costado más, pues se iba a resolver, ibas a llegar a un acuerdo aceptable. Una, dos, tres comidas, cenas y al final pues se resolvía todo, ¿no? Eso hoy día en España sigue, pero cada vez está más complicado. El trabajo que hay que hacer técnico y de gestión a nivel de reclamaciones, a nivel de órdenes de cambio, pues cada vez es necesario que sea más potente para seguir llegando a esos acuerdos. Vale, entonces, si aquí tenemos unos datos que son, bueno, son de 2018 de la Cámara Internacional de Comercio. De 2019 todavía creo que no está, la última vez que miré no está, no habían salido. Y son, bueno, curiosos porque España está en el ranking, somos potencia, en el ranking de conflictos, de disputas formales, de arbitrajes, en este caso de arbitrajes y litigios. Este dato, sacar conclusiones solo con este dato, pues es muy atrevido y precipitado, porque lógicamente para este ranking influye el número de contratos que tienes y de proyectos que tienes internacionales. Y España, las empresas españolas, los contratistas españoles, pues están muy internacionalizados. Hay muchas empresas españolas con muchos proyectos internacionales. Hay empresas que a lo mejor hace 10 años o 15 tenían un 10% de su negocio fuera de España y hoy en día es al revés. Tienen un 5, un 10% dentro de España, pero su negocio es internacional. Entonces, cuantos más proyectos tienes, pues más probabilidades tienes de acabar en disputa y en conflictos. Pero bueno, es curioso tener este dato presente y lógicamente, bueno, pues si miramos la tabla, pues es cuando menos curioso que estemos ahí arriba. Vale, entonces, si analizamos el por qué se llegan a esas disputas, a esos disputas formales, entendiendo arbitrajes y litigios, pues hay muchos estudios. Este es de Arcadis, que es una empresa de consultoría muy importante, y todas coinciden, todas más o menos, todos los que estamos en este mundo, pues si buscamos las causas principales por las que hay disputas formales, entendiendo arbitraje y litigios, pues entre el top 5 o del continente siempre está en que se ha gestionado y administrado mal el contrato, no se ha gestionado y administrado correctamente, en que las partes, una o todas las partes, propiedad, contratistas o contratistas, no han entendido o no han cumplido con sus obligaciones contractuales. Y luego las reclamaciones que se han realizado en el proyecto pues están mal elaboradas, están incompletas o no están o son sin fundamento, son malas reclamaciones. Entonces, todo esto pues desemboca lógicamente en conflictos y conflictos que acaban en disputa, en arbitraje o litigio. Si no gestionas bien el contrato, si alguna de las partes o todas no cumplen además con sus obligaciones y si luego se realizan reclamaciones y están mal hechas, pues difícilmente se va a llegar a un acuerdo durante el proyecto y acabará en arbitraje o litigio. Entonces, bueno, pues digamos que en esto es en lo que nos centramos, en la gestión contractual y de reclamaciones, precisamente en gestionar bien el contrato y en las reclamaciones que se hagan, pues hacerlas bien. Y con eso, pues facilitarás
el que durante el proyecto se puedan llegar a soluciones por todo aquello que sucede y, aunque siempre puede haber conflictos, se resuelvan y se lleguen a acuerdos y negociaciones durante el proyecto y se eviten arbitrajes. Entonces vamos a ver en este tiempo que tenemos bueno, pues pasaremos un poco los aspectos fundamentales de estos aspectos de la gestión y administración del contrato y de las reclamaciones. Vale, entonces, en primer lugar, pues empezamos por el principio, el contrato. El contrato es algo sencillo. El contrato es, digamos, donde ponemos por escrito lo que las partes han acordado. Y es fundamental y necesario conocerlo. El contrato es algo sencillo. No somos ingenieros, somos técnicos. Perdón, no somos abogados, somos técnicos, pero lógicamente tenemos que conocer los contratos. Es una herramienta de trabajo. Y es algo sencillo, como decía, en un contrato, pues básicamente se definen las partes que intervienen, se especifica el alcance del trabajo, qué es lo que vamos a hacer, el precio, cuánto nos van a pagar por hacer ese trabajo, y obviamente la forma y plazo de pago. Se define el plazo para entregar ese trabajo y se indican las condiciones para ejecutarlo y la calidad para ejecutar el proyecto. Y además se establecen las responsabilidades y obligaciones de las partes, se establecen los derechos de cada parte, de las dos partes. Yo siempre he oído que, y sobre todo en proyectos EPC y lump sum, precio cerrado, que el contratista no tiene derechos, solo tiene obligaciones, pero no es así, también los tiene. Menos quizá que el cliente. Vale, y sobre todo se distribuye el riesgo entre las partes. Hay establecido el riesgo. Si pasa esto, ¿quién asume ese riesgo? Vale, y sobre todo se definen los mecanismos de ajuste contractual. O sea, un proyecto suceden cosas y en numerosas ocasiones hay que ir ajustando y modificando el contrato. El contrato, términos del contrato, el precio, el plazo. Es difícil pensar que un proyecto empieza y no sucede nada distinto a lo previsto y no va a haber que cambiar nada durante el proyecto y el contrato va a permanecer inalterado, ni en precio ni en plazo. Hoy en día eso es, bueno, pues casi una utopía. Entonces, es fundamental tener presente los mecanismos de ajuste y principalmente el contrato establece las reglas del juego. O sea, hemos definido qué se va a hacer, qué precio, el plazo, las condiciones, responsabilidades, obligaciones y el contrato establece las reglas, cómo gestionamos todo eso a nivel de todo tipo, inspecciones, comunicaciones, avisos, supervisión, toda la gestión del proyecto está establecida en el contrato. Con lo cual el contrato es algo fundamental. Todo el equipo de, por lo menos de dirección de proyecto, tiene que conocerlo. No hay por qué sabérselo de memoria, ni nadie se lo va a saber de memoria, pero sí conocerlo y conocerlo sus aspectos fundamentales. Los contratos, a ver, voy a ir para adelante. A ver, el contrato, si pensamos en el contrato en general y sobre todo en proyectos de ingeniería y construcción y sobre todo la gente de construcción, pues cuando hablamos de contrato nos viene a la imagen esta, pues un papel firmado donde es algo legal. Suele venir a la cabeza que es un documento legal. Y no es así. Tiene, por supuesto, una parte legal, pero el contrato tenemos que tener en cuenta que son todos los documentos del contrato. En general, ese papel o ese documento más legal, pues en un contrato suele ser, a veces se llama agreement document y son 3 hojas o 5 hojas, a veces no hay agreement document y es directamente las condiciones generales, pero siempre especifica que el contrato lo forman este documento, por ejemplo, este agreement document y todos estos otros documentos, condiciones generales, particulares, anexos, pues de a lo mejor las condiciones comerciales, el precio, penalizaciones, plazos, planos, ingeniería básica si la hay, o un FID, alcance técnico, procedimientos de seguridad, de calidad, todos los planos, todo ese tocho es lo que hay que entender que es el contrato.
Vale, y cada persona del equipo tiene que conocer su parte. No todo el mundo tiene que conocerlo entero, pero la persona, por ejemplo, las personas del equipo de compras, el equipo de compras tiene que conocer el alcance del contrato relativo a compras, a cómo se hacen y gestionan las compras. Entonces, es fundamental que cada parte del equipo, cada persona o miembro del equipo del proyecto conozca lo que está bajo su responsabilidad para saber cuál es su alcance, cuáles son las obligaciones, los derechos que hay en esa parte del proyecto y cuáles son las reglas del juego para gestionar esa parte de su alcance. Si pensamos en contratación, hoy en día los términos más negociados en general suelen ser los de la columna de la izquierda: limitación de responsabilidad, indemnizaciones, precio, propiedad intelectual, forma de pago, seguros, resolución formal de disputas, digamos los términos un poco más legales, y que interviene, por supuesto, y tiene que intervenir asesoría jurídica de cada empresa. Supongo que hoy en día la parte de fuerza mayor se empezará a mirar más. Fuerza mayor, bueno, siempre no, dependiendo de la legislación en la que esté ese contrato, hay fuerza mayor o no. Por ejemplo, en la legislación inglesa no existe fuerza mayor, pero en la mayoría de contratos, aunque sea, por ejemplo, bajo ley inglesa, se suele meter un artículo de fuerza mayor. Y muchas veces, pues, digamos que no se le da importancia. Yo en la mayoría de proyectos que he participado, o en muchos, ha habido siempre alguna circunstancia de fuerza mayor. Y hoy en día, con el tema del COVID-19, pues supongo que a partir de ahora la cláusula de fuerza mayor se va a mirar con mucho más detalle. Pero los términos más productivos a la hora de gestionar un contrato son precisamente los de la derecha, los que durante la ejecución del proyecto nos van a facilitar o dificultar esa gestión. Pues lógicamente el alcance del contrato, la gestión de los cambios y ajustes de precio. Como decía, pensar que en un proyecto no va a haber cambios es una utopía. Entonces hay que tener claro cómo se gestiona y cómo se ajusta el precio del contrato conforme a esos cambios. Yo he vivido de todo, de pensar en un proyecto cuando se está negociando, en un contrato, perdón, pues que no aparezca por ningún lado cambios, porque bueno, ya una vez que empiece el proyecto ya se pelearán con eso, con lo cual estás trasladando al proyecto un problema de gestión impresionante. Las responsabilidades de las partes y la gestión, obviamente el programa de ejecución del proyecto y las extensiones de plazo, cómo se gestiona el plazo y cómo se gestionan las extensiones de plazo. Igualmente hoy en día un proyecto es raro que los hay. Hay proyectos que acaban en plazo incluso antes del plazo previsto. Yo ahora mismo estoy colaborando en un proyecto que ha acabado antes del plazo previsto. Había unos bonus por medio, con lo cual incentiva bastante, ¿no? Pero en general se suele de plazo precisamente porque hay cambios, suceden cosas en el proyecto. Pues es importante saber cómo se gestiona el plazo y cómo se gestionan esas extensiones de plazo. Todo el tema de informes, comunicación, interface y límites de batería. Si hay varios contratistas, dónde acaba mi alcance y dónde empieza el del otro contratista, y si hay puntos de interface, quién hace qué. Y aceptación de la planta y garantías. Cada vez hay más problemas en la parte de aceptación de la planta y puede suponer unos retrasos y unos costes adicionales muy importantes. Vale, si avanzamos, luego hay distintos tipos de contrato en función del riesgo que puede tomar cada parte. Tenemos contratos a precio cerrado o lump sum y llave en mano, donde la mayor parte del riesgo está en el lado del contratista. Y luego vamos bajando a proyectos donde se reparte más el riesgo. Por ejemplo, contratos por precios unitarios, por cantidades y precios unitarios, contratos por administración, ya el riesgo para el contrato es muy bajo y pasa sobre todo al cliente, y los contratos para el contratista ideales pues son los reembolsables, donde el riesgo es mínimo. El riesgo lo tiene el cliente porque, bueno, es él quien tiene que estar sobre todo preocupado de optimizar el proyecto y la gestión y los costes. Siempre hay algo de riesgo, nunca porque sea reembolsable va a ser, digamos, a riesgo cero.
Pero es fundamental que el tipo de contrato esté bien regulado el riesgo. Lógicamente, la parte que tiene más riesgo tiene que tener la capacidad de gestionar ese riesgo. Por ejemplo, en un contrato EPC, lump sum, pues el contratista tiene que tener esa capacidad de gestionar y ese control y esa flexibilidad para, por ejemplo, diseñar, hacer la ingeniería de detalle siempre que cumpla requisitos técnicos, siempre que cumpla con el alcance, con los parámetros de operación, siempre que cumpla, la solución técnica cumpla, pues tiene que tener una cierta flexibilidad para gestionar y decidir las soluciones óptimas para el contratista. A nivel de compras igual. ¿eh? Tenemos que tener esa flexibilidad dentro de las reglas del juego que nos ha dado el contrato, pero una vez que se empieza el proyecto, tenemos que tener esa flexibilidad. Si el cliente, por ejemplo, te obliga a contratar o comprar un equipo y tú puedes comprar otro y has decidido comprar otro, será el mejor para ti, por plazo, por precio, pues y el cliente obliga de alguna forma o influye o quiere influir en comprar otro equipo, pues ya no es el óptimo para ti y lógicamente va a tener un coste adicional o un impacto adicional. A lo mejor es plazo, calidad, no lo sabes. Entonces, eso ya está desequilibrando la balanza. El riesgo ya no lo estás controlando tú, entonces tiene que tener una compensación. No podemos, digamos, dejar o dar ese equilibrio del riesgo, pasarlo sin una contraprestación. Habría que buscar en ese caso qué tipo de compensación podríamos obtener. Si es precio, es sencillo. Si es plazo, pues habrá que buscar, bueno, ver si hay posibilidad de una extensión de plazo o buscar otras fórmulas de compensación. La gestión del contrato, una gestión efectiva del contrato, por tanto, se basa en mantener ese equilibrio del riesgo establecido en el contrato. Al firmar el contrato, pues nos parecerá peor o mejor ese contrato. Al contratista en general le suele parecer un contrato muy duro, muy complicado, pero está en equilibrio, es lo que hemos firmado. Es una gestión efectiva del contrato, se basa en mantener ese equilibrio, en que cuando realizamos algo y el contrato establece o sucede algo en el contrato y el contrato establece una compensación por eso que está sucediendo, te da un derecho, pues seas capaz de perseguirlo y obtener esa compensación o ejercer ese derecho. Y por otro lado, igual, si tú tienes una responsabilidad, una obligación, pues si no la cumples, está en desequilibrio. Para la otra parte, está en desequilibrio. Y no es sencillo, no es sencillo porque en general muchas veces una de las partes suele tener más fuerza, más poder, incluso un equipo más potente de gestión y la otra parte suele estar en inferioridad de condiciones. Entonces, bueno, pues requiere obviamente habilidades y requiere liderazgo en el sentido de que es un trabajo en equipo. Una gestión del contrato efectiva no es posible, digamos, hacerla de forma aislada, pues, oye, tengo un departamento de contract management o una persona y ya él es un mago y resuelve todo. No, esto es un trabajo en equipo. Como hemos dicho, cada parte del proyecto, cada persona del proyecto tiene unas responsabilidades dentro de su alcance y tiene que conocer el contrato y tiene que gestionarlo bien. Obviamente hay especialistas, como en cualquier otra disciplina del proyecto, que saben de eso, ayudan, pero no pueden hacer el trabajo de los demás. Entonces, tiene que haber una buena comunicación, una buena gestión, una buena información o canal de información, buenos registros, buenos datos para poder todo aquello que sucede, pues gestionarlo correctamente. Vale. Contract management o gestión del contrato no es simplemente o no se puede identificar con reclamaciones y cambios. O sea, hemos comentado que se trata de mantener ese equilibrio y se trata de, al fin y al cabo, hacer cumplir el contrato y lo que se ha acordado por las dos partes, tú ocuparte de lo tuyo y ayudar, entre comillas, a que la otra parte, tu cliente, o si tú eres el cliente, tu contratista o tu subcontratista. Todo esto funciona en todas las direcciones, o sea, funciona hacia arriba y hacia abajo. Que se gestione correctamente conforme se ha acordado, o sea, se ha firmado un contrato que establece unas reglas del juego.
pues si hemos firmado que vamos a jugar así, pues vamos a cumplirlo. ¿Por qué vamos a incumplir el contrato de forma consciente? Hemos dicho que esto se gestiona así y además hay veces que incluso dice que si no gestionas esto así, pues pierdes el derecho a compensación, por ejemplo, en cambios. En los cambios, o en las reclamaciones o en las extensiones de plazo, es cada vez más normal que las cláusulas que regulan la gestión digan claramente que si no cumples lo que dice ahí, por ejemplo, notificaciones, si no notificas en un plazo de X días que hay un retraso o que hay un impacto económico, eh, no solo pierdes, es decir, que renuncias al derecho a compensación. Entonces, si hemos acordado que se va a jugar así, pues vamos a jugar así, porque si no, vamos a estar teniendo problemas de incumplimiento por nuestra parte de contrato. Entonces, lo vamos a hacer también hacia nuestra contraparte. Vamos a ayudarle a que él cumpla con lo suyo. Y si hay, digamos, discrepancias, hay cosas siempre se pueden interpretar. Yo la puedo interpretar de una forma, mi contraparte la puede interpretar de otra porque no están claras. Hay veces que las cosas son grises, pues, y cosas que suceden, problemas que suceden, pues cuanto antes lo gestionemos con nuestro cliente, pues, o nuestro subcontratista, pues mejor podremos resolver ese asunto. Si hay problemas, suceden cosas de todo tipo. En un proyecto pueden suceder infinidad de cosas. Si las vamos apartando y no gestionando, pues cada vez se van a ir haciendo más grandes, se van a ir juntando con más cosas que van sucediendo. Empezarán a complicarse con las relaciones entre las personas del proyecto y aquello puede ser un caos. Entonces, no se tiene que ver como contract management solo gestión de cambios y reclamaciones y buscar el dinero, sino facilitar que la gestión del proyecto sea lo mejor y lo más fluida posible. Y dar la oportunidad a nuestra contraparte a que las cosas que suceden y que detectamos nosotros se resuelvan lo mejor posible, dando la oportunidad a que él, la otra parte, si tiene que intervenir, puede participar en la gestión, en la resolución de eso que ha sucedido, pues participe. Yo no quiero que mi contraparte venga y diga, oye, esto ha ocurrido, esto ha sucedido, lo has gestionado así y no estoy de acuerdo, porque si me hubieras avisado, yo, a lo mejor si es mi cliente, habría preferido que en vez de esta solución que has tomado, habría preferido esta otra, porque, por ejemplo, en mi caso, en este caso, primaba más el coste que el plazo o al revés. Has elegido una solución más económica, ¿eh? Pero en mi caso el dinero no importaba, prefería el plazo. Entonces hay que darle la oportunidad a la otra parte que sí tiene el derecho a participar en la solución de eso que ha sucedido, pues que participe. Vale. Como os decía, la cultura en empresas que vienen de cultura anglosajona, esta gestión contractual pues la llevan en la sangre. Han gestionado siempre así. El contrato es sagrado, ¿no? Entonces, lo que se firma y lo que se establece en el contrato es lo que se va a hacer y las partes y el proyecto se rige por eso. Y no hay nada más. O sea, entonces, esa cultura de gestión contractual lleva muchos, muchos años. Yo mi experiencia es que, hablando de empresas españolas, hay pocas que tengan un procedimientos o manuales de contract management. Hay pocas y las pocas que lo tienen suele ser, hay alguna excepción, pero en general suele ser, si tienen algún tipo de procedimiento, pues un documento pues, de 15 hojas, 20 como mucho, con la descripción, básicamente con la descripción del departamento, de las funciones del departamento, de las personas, de los contract managers y a lo mejor algunos formatos o plantillas pues de change order y de alguna cosa así. Hay, como os decía, empresas internacionales, sobre todo de cultura anglosajona, en las que tienen manuales de contract management. Manuales que es una herramienta, es la caja de herramientas para que el equipo de proyecto entienda el contrato y sea capaz de administrarlo y gestionarlo correctamente. Y además incluye un montón de explicaciones y ahonda en un montón de términos del contrato, los principales, los habituales y los más importantes, y un montón de herramientas en el sentido de
plantillas, pues no solo de change orders, de notificaciones, de tipos de carta en función de lo que pasa, un montón de herramientas que ayudan a gestionar el proyecto. Por ejemplo, aquí tenéis, oye, pues las principales, bueno, entender el contrato, el baseline del contrato, pero empieza a hablar, pues, seguros, garantías, progreso, reporting, precio del contrato, technical submittals, gestión de cambios, direcciones del cliente o instrucciones del cliente, programa y sus requisitos, extensiones de plazo, bueno, todos los aspectos y términos fundamentales de un contrato para poder gestionarlo correctamente. Y, pues bueno, una serie de plantillas, de templates y tools. Yo sé, me consta porque los he visto, manuales de gestión de contratos de 300 y 400 hojas. En empresas multinacionales, una era americana y bueno, un tocho de 300, 400 hojas para el contrato principal con su cliente y otro igual para la gestión de subcontratos. O sea que por ahí se juega en ligas muy, muy potentes. Si vas a jugar en esas ligas y no vas preparado, pues puedes sufrir bastante. En Kingsfield y Antec, nuestra visión y como entendemos un cambio, cuando hablamos de cambio o change, en general se suele pensar en cambios técnicos, cambios de alcance. Cuando nosotros hablamos de change o cambio, para nosotros entendemos que un change, un cambio es cualquier cosa, acción, incidencia, condición, que sea diferente respecto a nuestro plan original o respecto a lo que estaba basado nuestro plan. No solo de alcance, no solo técnico. Cualquier cosa que sea distinta. Pueden ser condiciones comerciales, condiciones de garantía, de acceso a la planta, de todo tipo, no solo técnicas. Eso sería para nosotros un cambio. Vale, entonces tener en cuenta además que los cambios en general, los técnicos, a veces, en algunas ocasiones, el cliente los saca a la luz y da instrucción de ejecutar un cambio, pero en general los cambios técnicos y de cualquier otro tipo, cualquier cosa que sea distinta a lo que teníamos previsto hacer, pues suele ser el contratista el que los descubre. Entonces, bueno, pues para ello tiene que ser capaz de conocer bien su contrato, su alcance y qué está sucediendo en el proyecto. Tiene que ser capaz de comparar lo que está sucediendo con lo que tenía previsto hacer, ese plan original. Vale, entonces, teniendo en cuenta esta visión de lo que es un cambio, no podemos limitarnos solo a cambios técnicos, tenemos que pensar que cualquier cosa que es distinto a lo que teníamos previsto va a impactar a nuestro proyecto, va a impactar en coste y va a impactar en plazo. Porque nosotros cuando empezamos a hacer un proyecto, pues bueno, tenemos nuestro plan para hacerlo de la forma más eficiente posible. Pues cuando empiezan a suceder cambios, que en un proyecto pues, de ingeniería de construcción suceden cambios a montones, es fundamental tener los ingleses le llaman commercial mindset. Se trata de pensar en ese momento que sucede ese cambio en el derecho a compensación. En inglés es entitlement. Es una palabra que lo define perfectamente. Sucede un cambio, algo distinto a lo que teníamos previsto, y yo tengo que pensar en el derecho a compensación. No me tengo que limitar de primeras nuestra reacción ante un cambio es tratar de resolverlo, de ejecutarlo y de técnicamente solucionar lo que está ocurriendo. Y solemos dejar la parte comercial, económica y de plazo un poco para hacer a posteriori. Pues cuando sucede un cambio, pensando que un cambio es cualquier cosa distinta a lo que teníamos previsto, hay cambios de todo tipo. Algunos lo analizas y es responsabilidad tuya, con lo cual no hay ninguna compensación y lógicamente la acción a tomar es resolverlo, hacerlo cuanto antes para reducir el plazo y el coste. Pero si resulta que lo analizas, conoces tu contrato, tu alcance, lo que ha ocurrido, tus derechos y resulta derecho a una compensación, en plazo, en precio o en las dos,
pues lógicamente tienes que tomar las acciones, pero conforme a tu contrato. Como hemos dicho antes, el contrato te va a marcar las reglas del juego. ¿Cómo gestionas ese cambio? ¿Cómo gestionas ese ajuste del precio y del plazo conforme a tu contrato? ¿Qué notificaciones tienes que hacer? ¿Cómo tienes que gestionarlo con tu cliente? ¿Tiene que intervenir? ¿Le tienes que pasar un presupuesto antes? ¿Tienes que... la solución tiene que ser en conjunto? Lo que sea. No puedes dejar de mirar el contrato y cómo lo tienes que gestionar, porque ya hemos dicho que podría ocurrir que si te pones a hacer el cambio directamente y dices ya lo gestionaré, la parte económica y comercial con mi cliente, puede ser que resulte que has perdido o que has incluso renunciado a tu derecho a compensación. Y entonces, pues te encuentras en un buen lío. Entonces, con esta actitud, este commercial mindset, en cuanto sucede un cambio, tienes que pensar, analizar ese cambio, qué está ocurriendo, cómo me afecta, cuál es el impacto y si tengo derecho a compensación o no con lo que ha ocurrido y con el contrato que tengo yo. Y si tengo derecho a compensación, a la vez, rápidamente empezar a gestionarlo con tu contrato. De esa forma vas a favorecer la rentabilidad frente a mitigación de pérdidas. Si son lo que sucede que es responsabilidad nuestra, tenemos que reducir y minimizar o mitigar las pérdidas, con lo cual es una acción de control de costes y plazo, pero se trata de mitigar el coste, la pérdida. Si tenemos derecho a compensación, ya estamos buscando la rentabilidad. Por supuesto, hacerlo de la forma más eficiente posible, pero también buscar una compensación, una rentabilidad adicional. Tener en cuenta que un montón de cosas suceden. Si solo nos centramos en esa mitigación de pérdidas, hay un montón de cosas que suceden que no son responsabilidad nuestra. Con lo cual, si no buscamos ese incremento, esa compensación de precio y plazo, o las dos cosas, pues es imposible que la rentabilidad la protejamos, que el proyecto tenga éxito, que sea rentable, porque esta es una fórmula muy sencilla. Rentabilidad es ingreso menos coste. Si solo te centras en el coste y no aumentas los ingresos, la rentabilidad nunca va a aumentar. O se va, no, perdón, nunca se va a mantener, va a disminuir. Tienes que controlar el coste y buscar aumentar los ingresos para mantener la rentabilidad. Si no, es prácticamente imposible que mantengas la rentabilidad del proyecto. Vale, entonces se trata de gestionar correctamente los cambios, significa identificarlos rápidamente y según suceden, buscar quién es responsable y si tengo derecho a compensación. Y si tengo derecho a compensación, gestionarlo como me diga el contrato. Ya lo hemos en general, rápidamente vamos a la gestión técnica, identificar el cambio, evaluarlo y ejecutarlo. Pero la gestión comercial o de las órdenes de cambio la solemos dejar un poquito de lado. Y tiene que ir absolutamente en paralelo. Primero identificar el cambio. Y antes de ejecutar el cambio, antes de ejecutarlo, deberíamos hacer ese análisis de derecho a compensación. Y a partir de ahí, si ya hemos definido o identificado tenemos derecho a compensación, si no tenemos derecho a compensación, pues lógicamente ejecutar el cambio, es responsabilidad nuestra. Pero si tenemos derecho a compensación, hay que ver cómo nos dice nuestro contrato que lo gestionemos. Tenemos que notificarlo, no podemos empezar hasta que esté aprobado. Lógicamente hay que evaluar el impacto bien y una vez que está la orden de cambio aprobada, pues ya sería ejecutar el cambio. En proyecto al final se toman decisiones y se puede empezar la ejecución del cambio sin haber notificado, tener el cambio aprobado, ni la orden de cambio aprobada. Lo fundamental es que por lo menos haya hecho este análisis de derecho a compensación y la decisión de empezar el cambio, de ejecutar ese cambio, pues bueno, sea una decisión siendo consciente de si tenemos derecho a compensación o no. Y ya decidimos, director de proyecto o en los niveles que sea, si se ejecuta aún sin haber notificado o ejecuto, pero antes de haber notificado que hay un cambio y que tiene derecho a compensación, o no ejecuto hasta que lo haya por lo menos obtenido la aprobación de que eso es un cambio y me reconozcan el derecho a una compensación, es fundamental, reconocen que es el derecho a compensación. Si emite el cambio el cliente, pues ya está reconociendo que hay una compensación, pero si tenemos que pelearlo, pues esta aprobación es fundamental. O si no empezamos hasta que no esté la orden de cambio aprobada. Pero tomamos decisiones conociendo la información.
y siendo conscientes de las decisiones y los riesgos, si queremos tomar riesgos. Vale, y todo este proceso, pues lógicamente hay que controlarlo y tener un buen control, una herramienta que nos controle toda esta parte, no solo la técnica, sino la comercial y en qué estado está el estado en el que está cada cambio, si ya está identificado, si se ha analizado derecho a compensación, si se ha notificado o no, si está aprobado, todo el proceso. Una herramienta muy sencilla, pero que nos permite en definitiva gestionar. Si hablamos de cambio o reclamación, eh, gestionar un cambio o una reclamación depende muchas veces del contrato, de los términos del contrato. En general, cambios se suele identificar o se suele usar para eventos o situaciones individuales donde ocurre un evento, una cosa aislada y se puede, digamos, buscar su compensación. Y reclamaciones en general es cuando hay ya más asuntos o más complejos o, por ejemplo, pues cambios que no aprueban, pues si sigues creyendo que tienes derecho a compensación, vas a hacer una reclamación, pero hay otros asuntos que simplemente, pues bueno, son complicados o son incumplimientos de contrato de la otra parte, el impacto acumulado de los cambios, o sea, un cambio hemos dicho que lo puedes gestionar de forma aislada y identificar su impacto y bueno, y buscar la compensación. Pero el impacto acumulado de los cambios es una cosa bueno, todos sabemos que existe, que es real, pero es complicada de, digamos, demostrar y cuantificar. Hay muchos contratos que incluso te obligan o pone, o aunque no lo ponga el contrato, el cliente te quiere obligar a que con cada cambio evalúes el impacto acumulado. Eso es imposible, porque precisamente el impacto acumulado de los cambios es que tú haces un cambio y eres capaz de determinar el impacto que tiene. Pero a medida que vas haciendo más, eso va teniendo un efecto sobre lo anterior. Es como en un embalse, pues una gota de agua, pues las ondas. Si empiezas a tirar un montón de gotas de agua, aquello empieza a crear un montón de turbulencias. Pues bueno, hasta que no ha avanzado o realizado muchos cambios, no eres capaz de definir cómo ha impactado generalmente en la productividad de la ejecución. Pero bueno, al final muchas veces los contratos incluso te regulan esto y un evento pues te define el contrato que se gestiona como cambio o variación. A veces para ciertos eventos no es un cambio, no es una variación, te dice que es un evento compensable de coste o de ajuste de precio, de plazo y te manda a otro artículo del contrato en el que tienes que hacer una reclamación, pero se empiezan a ligar distintos artículos del contrato en el que se van juntando y bueno, pues tienes que ir ligando todo perfectamente para poder hacer esa reclamación, esa solicitud de compensación. Entonces hay que conocer, es fundamental conocer perfectamente el contrato para poder solicitar el ajuste de precio y plazo conforme a la cláusula del contrato apropiada, a esas reglas del juego que hemos mencionado. Si te dice que esto lo gestiones así y tú no lo gestionas así, lo pides con otra cláusula que no procede, lo primero que te van a decir es que usted no está gestionando bien, no está solicitando esto conforme a la cláusula correcta y se rechaza. Esa suele ser la primera respuesta de tu cliente si no lo has gestionado bien. Y es habitual. Vale, entonces las reclamaciones, ya entrando en reclamaciones propiamente dichas, pues a ver, es algo inevitable. En general, en la mayoría de proyectos de ingeniería y construcción hay reclamaciones. Y muchas veces la percepción es negativa, precisamente por lo que hemos comentado antes, que están mal elaboradas, incompletas o sin fundamento. Entonces, la percepción negativa es simplemente porque se hacen mal. Si tú haces un trabajo bien hecho y una reclamación bien hecha, porque tienes derecho a esa compensación y el contrato te marca las reglas del juego, te llegan a que emitas una reclamación para eso, pues no hay ningún problema. Es como has acordado con tu cliente que vas a gestionar eso. Lo que es importante es tener en cuenta que se trata de ajustes de precio y plazo a los cuales tienes derecho, conforme a tu contrato o ley, si el contrato no viene, digamos, regulado eso que ha ocurrido. Con lo cual, intentar recuperar extra costes y plazo o responsabilidad nuestra, del contratista, o de su contratista, o de la parte que sea, pues siempre va a dañar la relación con el cliente. Y además, si tú metes en una reclamación
algo por lo que, digamos, no tienes derecho, pues está mal. Y si está mal, pues al cliente no le va a gustar y va a dañar la relación si estás tratando, entre comillas, de engañarle. Incluso va a perjudicar la reclamación, porque puede ser que te rechacen toda la reclamación por algo, un apartado de ella que tú sabes perfectamente que no es correcto y que está mal. Entonces, pues bueno, pudiendo hacer las cosas bien, es mejor hacerlas bien. Es importante tener en cuenta cuando hacemos reclamaciones la base legal y contractual. Hay fundamentalmente tres tipos de reclamaciones. La contractual, que simplemente es que está basada en los términos del contrato, aquello que ha ocurrido, el contrato lo regula, y te da derechos para compensarlo. Extracontractual sería que está basado en la ley aplicable, no es que sea ilegal. A veces dices, reclamación extracontractual, no, es que simplemente aquello que ha sucedido, el contrato no lo regula. Y entonces hay una ley, en todos los contratos hay una ley aplicable a ese contrato y entonces tienes que apoyarte en la ley. Aquí ya, pues bueno, es necesario que intervenga pues asesoría jurídica, ¿no? Em, a veces puede ser una combinación de las dos, ¿eh? Incluso puedes hacer una parte de tu reclamación que sea contractual y algunos asuntos o algo que sea extracontractual, que la ley te ayude, ¿eh? Te refuerce en tu reclamación. Y luego están las que llamamos sin base legal, ex gratia, o en español, lloradas, ¿eh? Pues no tienes derecho a nada, ha sido un desastre, pero bueno, pues tu cliente, por buena voluntad, ¿eh? Y porque te has esforzado y al final has conseguido resolver el problema, pues te compensa. Pero bueno, por buena voluntad, estás totalmente en manos de tu cliente. Lloradas, ex gratia. Vale, también es importante conocer la naturaleza de la reclamación y hacer las reclamaciones, lo que llamamos nosotros, por encabezados principales. Eh, no vale reclamar todo a mogollón, ¿eh? Hay que tener en cuenta que hay distintos tipos de reclamación por su naturaleza. Cambios de alcance de trabajo. Pues el objeto, el propósito de esa reclamación son cambios técnicos o de alcance, más cantidad de trabajo o trabajo distinto, adicional o rehacer trabajos, pues lógicamente buscas un ajuste del precio. Precio porque le llamo precio porque tienes que considerar un beneficio. Si tú tenías un proyecto en el que ibas a hacer un trabajo de 100 y ahora resulta que la cantidad de trabajo es 120, pues tienes derecho al beneficio, igual que tenías derecho a un beneficio por los 100, pues tienes derecho a un beneficio por los 120. Con lo cual, estás buscando ajuste del precio. Las reclamaciones de extensión de plazo lo que buscan es establecer una nueva fecha de terminación. Han ocurrido cosas que el contrato, tal como está regulado, pues te da un derecho a que se prolongue el plazo del proyecto. Con lo cual tú quieres ajustar las nuevas fechas precisamente para establecer un nuevo programa que te permita organizarte bien y para las fechas de terminación ajustarlas y que si hay penalizaciones, que en general hoy en día hay penalizaciones por retraso, en la mayoría, por no decir en todos los proyectos, pues las penalizaciones se apliquen a partir de la nueva fecha, no de la fecha original del contrato. Entonces, estableces esa extensión de plazo y tú ya, a partir de ahí o hasta esa fecha, no te pueden aplicar penalizaciones. Es establecer una nueva fecha de terminación a partir de la cual aplican penalizaciones por retraso. Las reclamaciones de prolongación, precisamente prolongación de proyecto, sería recuperar los costes de prolongación del proyecto. No siempre que hay una extensión de plazo tienes derecho a prolongación, a costes de prolongación. El caso más habitual, pues en general fuerza mayor te suele dar derecho a extensión de plazo, pero no a costes. Digo en general, cada contrato hay que conocerlo bien porque cada contrato es particular. Entonces, bueno, pues en ese caso tendrías derecho a extensión de plazo, no prolongación de proyecto, costes de prolongación. Las reclamaciones de aceleración lo que tratan es de buscar el coste de haber trabajado más rápido. Había una fecha de terminación y acabas antes de esa fecha de terminación, con lo cual eso en general pues tiene un coste adicional y tú recuperas ese coste.
Y las reclamaciones por disruption o pérdida de productividad se trata de recuperar el coste de pérdida de productividad, más coste de producción. Si veis, la primera es precio, coste más beneficio, pero el resto son reclamaciones de coste. En la primera tienes que demostrar el trabajo adicional o distinto que has hecho, las unidades, las cantidades de trabajo, y en las segundas, en las de abajo, lo que tienes que demostrar, pero no tienes que justificar el coste, tienes que justificar la cantidad de trabajo y acordar un precio, y en las de abajo tienes que justificar el coste. Aquí veis que estamos hablando de reclamaciones. Si tú todo esto, por ejemplo, aceleración, consigues hacer un plan de aceleración antes de empezar la aceleración, pues ahí eso suele ser un acuerdo extra contractual y puedes buscar un precio también, una compensación en precio. Pero si no consigues acordar una aceleración y haces una reclamación a posteriori, solo tienes derecho al coste en general, a recuperar el coste. En nuestra experiencia de muchos años, Kingsfield lleva más de 35 años trabajando en esto, pues bueno, se ha llegado a la conclusión de que para una buena reclamación, para asegurar el éxito de una reclamación o para que tenga probabilidad de éxito, hay 7 factores clave fundamentales. Uno es identificar bien las causas que han impactado en el proyecto, todas las causas que han impactado el proyecto. Ya sabemos que en un proyecto ocurren muchas cosas y unas son responsabilidad de una parte y otras de otra parte. Identificar bien la responsabilidad, quién es responsable de aquello que ha ocurrido. Obligación, obligación en inglés es liability y suele estar diferenciado. En español solemos hablar de responsabilidad, pero en inglés se diferencia entre responsibility y liability, porque liability es la responsabilidad o la obligación de compensar conforme al contrato. Si miramos la fuerza mayor como ejemplo comodín, pues igual hay un evento de fuerza mayor, pues responsable es las fuerzas de la naturaleza, por ejemplo, ante una lluvia torrencial, eh, y la obligación de compensación, pues es de el cliente en cuanto a plazo. Si miramos el derecho a compensación, que sería el entitlement que hemos puesto antes, el derecho a compensación probablemente en fuerza mayor en general te suele dar derecho a compensación de plazo, pero no de coste. Entonces, bueno, pues identificamos las causas, la responsabilidad, la obligación, qué parte está obligada a compensar por aquello que ha ocurrido, cuál es el efecto, identificar bien el efecto y el impacto que tiene en el proyecto, qué derecho a compensación tenemos, a lo mejor de todo el efecto, pues no tenemos derecho a compensación, y lógicamente mirar que hemos cumplido con el contrato. Lógicamente, si no hemos cumplido con todo, reforzar en nuestra reclamación con lo que hemos cumplido. No digas lo que no has cumplido, que eso ya la otra parte pues lo vas a ver y te lo va a echar en cara. Tú refuerza lo que has hecho, lo que has cumplido, lo que has hecho bien en tu contrato. En general suele fallar en notificaciones, pero puedes siempre realzar, reafirmar pues el progreso, pues la gestión técnica, todo lo que hayas hecho bien. Y fundamental, evidencia registros, sin datos, sin documentación que soporte todo esto, no hay reclamación. Tienes que ser capaz de demostrarlo y de basarlo en hechos, en datos, en registros y en documentación. Y además de hacer esa buena reclamación y analizarla bien y tener un buen caso, hay que tener en cuenta que debemos, cuando hagamos una reclamación, captar la atención de la otra parte. Tenemos que convencer a la otra parte, contar una buena historia. Si no convences, bueno, puedes tener razón, pero difícilmente vas a tener éxito y llegar a un buen acuerdo. Tener en cuenta que la persona que suele aprobar la reclamación suele ser una persona de muy alto nivel y se va a leer un executive summary, un resumen ejecutivo. Ese resumen ejecutivo de 5 hojas como máximo, 5 o 10, dependiendo de la reclamación, es fundamental. Que se entienda bien, que resumas bien la historia y luego todo el documento, toda la reclamación, igual, cada capítulo tiene que estar bien contado, bien ligado todo lo que ha ido sucediendo. Lo tienen que entender, lea esa parte de la reclamación y teniendo en cuenta que hay veces que hay gente que se lo lee y que no ha participado en el proyecto directamente y no sabe el día a día, ¿no? Se tiene que casi poner, con eso que le cuentes tú, tiene que entender el proyecto y lo que ha pasado. A la hora de hacer la reclamación, pues bueno, es como un proyecto, hay que tener en cuenta que es un proceso, un objetivo, una estrategia. Hay que preparar bien el caso con esos 7 factores clave, definir los recursos, con qué personas vamos a hacer, con qué equipo vamos a hacer esto, en qué plazo, hacer la reclamación, contar esa buena historia,
con el equipo de proyecto, que nos cuenten ellos qué ha sucedido, que nos den la documentación, y el objetivo es sentarse a negociar con el cliente, llegarse a sentar a negociar con el cliente, hacer una buena reclamación para que tu contraparte entienda lo que ha sucedido, por qué te ha perjudicado y por qué él tiene que compensar. Y una vez que eso es así y lo entiende, facilitas el sentarte a negociar. Y una vez que te vas a sentar a negociar, tienes que planificar bien esas negociaciones. ¿Quién va a ir a esa mesa de negociación? Hay que primero prepararse bien, estudiarse bien la reclamación. Hay veces que no tiene que ir la gente que la ha preparado o que ha participado en el proyecto porque este de aquí enfrente con este de aquí se ven y acaban a tortas. Entonces, y aquello no va a ningún lado. Entonces, puede que no tenga que ir a la negociación. Y si van otras personas, tienen que estudiarse y les tienen que aleccionar en la reclamación. O a veces puede ir una persona, pero está fuera de la sala, le llaman, cuenta lo que tiene que contar y se va. Porque si interactúa se lía o simplemente porque no está habituado o no se le da bien participar en negociaciones y se queda bloqueado. Pero a lo mejor contar su speech, su parte técnica, pues sí es necesario que esté. Y el objetivo, si se ha hecho un buen trabajo, primero una buena reclamación, se hace una buena negociación, es llegar a acuerdos durante el proyecto y evitar esos arbitrajes. Por muy enfrentadas que estén las posiciones, si se hace un buen trabajo de reclamación y luego se hace una buena negociación, que es fundamental, hay que ser conscientes que las negociaciones son duras y de primera vamos a tener un no y preparar bien esa negociación, pero si facilitamos esa negociación, en general podemos llegar a acuerdos. Hay veces que es imposible porque una de las partes, pues bueno, o las dos, pues no quieren negociar o les interesa. Hay veces que hay partes que les interesa ir a un arbitraje. Los menos, ¿no? Porque en general un arbitraje es muy caro y tiene un plazo muy largo para llegar a una resolución. Con lo cual, pues bueno, los resultados de la empresa se pueden resentir y puede afectar, dependiendo de si estamos, por ejemplo, la empresa está en bolsa o a los planes de inversión de la empresa, pues no saber el resultado de un proyecto y si es una reclamación importante, pues puede afectar mucho a las decisiones estratégicas de inversión de la empresa. Entonces, en general, a nadie pone en sus planes, en su presupuesto de proyecto un apartado, capítulo que sea para resolver el proyecto y finalizar el proyecto, va a ser con un arbitraje. X millones y X años para el arbitraje. Eso en general no está. Vale, entonces, pues esto, muy rápido, una parte fundamental de cualquier reclamación de un proyecto es la gestión del plazo. Y hay que tener una serie de conceptos mínimamente para poder gestionarlo bien, distinguir entre retraso crítico y no crítico, afecta la ruta crítica del proyecto. Si no afecta la ruta crítica del proyecto en general, dependiendo de lo que diga el contrato, pero en general va a ser difícil que te dé una extensión de plazo. Tener en cuenta que hay muchas actividades, la mayoría que no están en la ruta crítica, con lo cual si nos centramos solo en el retraso crítico y no miramos retraso en otras actividades que tienen holgura, pero que no retrasan el proyecto, probablemente estamos dejando o perdiendo dinero por falta de o por pérdidas de rendimiento y productividad, con lo cual hay que mirarlo bien. Y entender los conceptos de lo que es mitigación, recuperación y aceleración. Muchas veces el cliente nos habla de mitigación y estamos hablando o recuperación y en realidad es una aceleración. Hay que terminar antes de la fecha contractual. Y hoy en día en muchos contratos, cada vez lo veo más, lo vemos más, empiezan a meter los clientes siempre la parte de retraso concurrente. Y retraso concurrente en general lo meten para penalizar bueno, penalizar. A ver, tú si firmas y acuerdas eso, el contrato está en equilibrio, pero tienes que saber qué significa retraso concurrente y en general, pues cuando lo mete el cliente suele decir que retraso concurrente, si hay retraso concurrente, el contratista no tiene derecho a extensión de plazo y eso te puede matar en un proyecto. O sea, puede ser la ruina, porque retraso concurrente básicamente, sin entrar ahora en detalles, es que ocurren dos retrasos en el que al menos las dos partes, una parte es responsable de cada uno. ¿Eh? Por ejemplo, ocurren dos retrasos a la vez, en el que un retraso es de responsabilidad del cliente, otro es del contratista, y los dos ocurren a la vez, y los dos retrasan de forma independiente el proyecto.
Entonces, en general, si no está regulado, depende de la ley aplicable, pero en general, sobre todo en ley anglosajona, en leyes basado en ley anglosajona, te dan derecho a extensión de plazo, pero no costes de prolongación. Pero cada vez están metiendo más los clientes que tampoco tienes derecho a extensión de plazo. Y eso es que os aseguro yo que os mata. Yo estoy participado en varios proyectos y hay ese tipo de cláusulas y mi cliente, el contratista, no era consciente de lo que había firmado. Y supone un problema muy, muy gordo. Vale, como resumen, tener en cuenta que hoy en día lo que hemos visto, la gestión de cambios y reclamaciones es una necesidad, no es un nice to have, es una necesidad para que el proyecto sea exitoso, tenga éxito, es decir, sea rentable. Si no gestionamos bien los cambios, reclamaciones y el contrato, es imposible, porque recordar, beneficio es ingreso menos coste. Si solo viramos el coste y no gestionamos bien cambios y reclamaciones, no vamos a aumentar el ingreso, con lo cual el beneficio va a disminuir. ¿Qué más? Ya estamos acabando. Y como resumen, pues una buena gestión de contratos y reclamaciones se basa en conocer el contrato para ser capaz de ejercer nuestros derechos, una identificación temprana de todos los cambios y acciones tempranas, unos buenos registros y flujo de información para gestionar todo, a nivel de reclamaciones esos 7 factores clave y una buena historia, trabajo en equipo, si no es imposible, sobre todo esos registros y ese flujo de información, y el objetivo es mantener el equilibrio del contrato, recuperar costes, evitar penalizaciones para mantener y mejorar el margen. Y hacerlo durante el proyecto. Evitar arbitrajes, conseguir acuerdos amistosos durante el proyecto. Vale, entonces, bueno, si algunos ya están trabajando de esta forma, fenomenal. Si algunos en su empresa todavía se ven con muchas dificultades y saben que hay que cambiar, pues bueno, hay una cita aquí muy famosa. Insanity, doing the same thing over and over again and expecting different results. Pues bueno, se le atribuye a Albert Einstein. La pongo con interrogativo porque no está claro que sea suya, pero es muy apropiada. Aquí, como os decía Manuel al principio, tenéis el código del PDU, por si os es de utilidad. Y con esto, pues hemos terminado. Disculparme porque me he extendido un poquito y pues espero que haya sido interesante y ahora podemos pasar a la ronda de preguntas si tenéis alguna pregunta. Sí, hay una pregunta. Primero agradecerte por este webinar y esta presentación, la verdad que está muy interesante. Sobre todo yo lo he visto interesante porque yo también he participado en proyectos también de cierta envergadura y con este tipo de gestión de contratos y la verdad que si no se sabe gestionar correctamente o no se tiene claro cómo se gestionan las reclamaciones y todos los alcances que están definidos en el contrato, pues podemos tener serios problemas como has apuntado. Entonces, la verdad que me ha parecido muy, muy interesante. Eh, ya pasando a las preguntas, aquí hay una pregunta de Julia Morcillo que nos dice, cuando surge un conflicto que no está especificado de forma clara en el contrato, ¿cuál es la manera más inteligente de resolverlo? ¿Existe unas características que indican si es mejor ceder o pelear por mantener mi posición? A ver, en principio, como decía en el contrato, si ocurre algo durante la ejecución del proyecto que no está regulado en el contrato, eh, hay que ver, hay muchos contratos en los que no es regulado, pero suelen tener una cláusula que, que habla que en cualquier momento, habla una cláusula, la cláusula de disputas y reclamaciones, o de disputas, simplemente le llaman disputas, y a veces te mete un primer apartado en el que te dice que si en algún momento consideras que tienes derecho a compensación en precio y plazo, pues que emitas una reclamación y a lo mejor te indica cómo hacerlo. Pues habría que hacerlo así. Si no hay nada, no encuentras nada en el proyecto o sea, en el contrato que te permita solicitar esa compensación, en ese caso habría que, lo que hemos dicho, buscar en la ley aplicable. Ahí habría que tirar. En general, un contrato, asesoría jurídica interviene a veces, pero no en la gestión del día a día. Pero en un caso como este, pues, lógicamente tendrías que tirar de la ley aplicable y a ver
a ver con la ley de ese contrato, eso que ha ocurrido, cómo puedes buscar esa compensación. Pero el, el ceder o el no buscar la compensación de algo de lo que tú crees, estás convencido que ha ocurrido, que no es responsabilidad tuya y que te ha perjudicado y que el cliente es quien debería compensarte, pues bueno, no hay por qué hacerlo. A veces por motivos comerciales de, oye, pues aquí voy ganando un 200%, pues mira, esto lo dejo, pero hoy en día, lamentablemente, los proyectos cada vez tienen unos márgenes más ajustados, las penalizaciones por retraso suelen ser del 10%, ya es lo estándar, y los márgenes de los proyectos de ingeniería de construcción, lo estándar es que sean menos del 10%. Y retrasarte tú solito sin que nadie te ayude es muy fácil. Con lo cual, dejar pasar oportunidades de compensación y de aumentar los ingresos, no hay que dejarlas pasar. Vale. No sé si a Julia le ha quedado claro No sé si has respondido, porque la eso, pregunta, exactamente. Si Julia nos puede contestar o si necesita más aclaraciones, pues sí, dice que sí, que ha respondido la pregunta. En principio, ahora mismo, pues no tenemos más preguntas. La verdad que se ve que ha sido bastante clara en tu exposición, así que no tenemos más preguntas. vale, en cualquier Eh, caso, si envían preguntas los asistentes, pues estaré encantado de contestarlas. vale, te las pueden enviar aquí a tu email, ¿no? Sí, Directamente sí, que sale aquí en esta página. directamente. Bueno, pues Sí, correcto. invitamos a todas las personas, a todos los que estáis atendiendo a este webinar, pues si tenéis alguna pregunta o queréis hacer alguna cuestión, pues podéis mandar un mail directamente a Fernando, los datos que tiene aquí en esta diapositiva, y él, con mucho gusto os contestará lo que necesitéis saber. Por mi parte, agradecer a Fernando pues, este webinar y la explicación que ha hecho de todo este tema de la gestión de reclamaciones y contratos y gestión de contratos. La verdad que he vivido bastantes temas de esto también de reclamaciones y si no los gestionas bien, la verdad que de fe Sí, son un problema. hoy en día y sobre todo en el sector de proyectos de ingeniería y construcción, es fundamental. O sea, no puedes pensar en hacer un proyecto y no gestionar bien o no darle la necesaria importancia a estos aspectos, a esta disciplina de gestión de proyecto. Yo cuando empecé, cuando era chiquitito a nivel profesional, pues el jefe de obra, el director del proyecto hacía de todo y esto era algo que hacía yo directamente, pero eran proyectos de otra envergadura. Hay un proyecto de 2 billones, 2.000 millones, 500 millones, 5.000 millones, pues es imposible que el director de proyecto llegue a todo. Y esto es una parte fundamental. Si no, es que estás perdido, estás perdido. Sí, eso. Todo ya proyectos a partir de 100 millones de euros ya empieza a ser muy necesario. Sí, a ver, yo ayudo a empresas de todo tipo, clientes, contratistas, subcontratistas y de todo tipo de envergadura de proyectos. Y un proyecto de 20 millones, de 15, pues igualmente puede necesitar una buena gestión precisamente para ir resolviendo bien durante el proyecto y evitar que haya luego esos líos. Y a lo mejor hacer una buena reclamación porque si no lo haces bien, no dedicas personas o un equipo o lo que sea a hacerlo bien, no tiene que ser full time, puede ser dedicación parcial. Pues al final de proyecto te encuentras en una situación de mucha debilidad para negociar. Ten en cuenta que, sobre todo el contratista, la fuerza que tiene para negociar es el trabajo que le queda por hacer. Cuando vamos a hacer una reclamación con el trabajo todo hecho, pues te puede llevar una palmadita en la espalda y un caramelo, pero no, no la compensación que, que es justa y la que tendrías derecho si lo hubieras gestionado bien durante el proyecto. Sí, y todo el tema de las change notice también son muy importantes. Sí, sí, sí. Pues nada, te agradezco el webinar, como ya he comentado. La verdad que ha estado muy bien. A los demás asistentes os recuerdo pues que tenemos dos eventos más durante este mes.
Vale, estamos ahora mismo, aparte de este webinar que hemos tenido ahora, que es competencia emergente en dirección de proyectos, ahora viene el día 18 el Virtual Open Space, y también tenemos el 25, pues, el webinar Digitalización en España, el estado de cuestión. Os invito a todos a participar también, como hoy, en estos webinars y en el Virtual Open Space, por supuesto, porque participamos en todos los capítulos del Project Management Institute a nivel nacional. Y bueno, y agradeceros a todos la participación y evidentemente a Fernando otra vez nuevamente pues este interesantísimo webinar. Encantado de que me hayáis llamado y haber podido participar en este webinar. Perfecto. Pues muchas gracias y bueno, voy a cortar ya la conexión y gracias a todos de nuevo.